octubre. Nosotros cambiamos de tema y empezamos este programa hablando respecto a una investigación que se estuvo realizando, y nosotros hicimos la invitación también sobre todo a los vecinos y vecinas de Coronel respecto a lo que se quería saber de la emisión y de contaminación, la reducción. Bueno, tenemos propuestas, y para hablar de esto nos acompaña Carolina Rojas, quien es profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y también investigadora CDEUS. ¿Cómo estás, Caro? ¿Tanto tiempo? Hola, Connie, ¿cómo estás? Bien, sí, ha pasado un tiempo. Sí, y ya tenemos acá para ir desmenuzando todo lo que tiene que ver con esta investigación, pero antes saludamos a Helen de la Fuente, quien es encargada del Observatorio CDEUS UDEC. Helen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañes nuevamente acá en la comunidad del contenido. Había pasado harto tiempo que no las teníamos a ambas aquí, pero tenemos buenas noticias. Y Caro, recuerdo cuando se inició todo esto, hacíamos esta invitación también, como señalaba las y los vecinos de Coronel, a que participaran. Cuéntanos un poquito para ir actualizando quienes no están al tanto de todo lo que se desarrolló. Claro, les cuento. Bueno, primero agradecerles el espacio ahora para difundir las propuestas y también el espacio en su momento para hacer el llamado y que las personas pudieran contestar el teléfono, ¿cierto? No es fácil contestar el teléfono, sobre todo si es un número desconocido. Logramos las 1.200 encuestas en invierno y las 1.200 encuestas en verano, de las cuales 600 fueron de Coronel. Y pudimos determinar, ¿cierto?, las emisiones de CO2 de la ciudad de Coronel y ver cómo cambiaron en la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la energía, Coronel subió un 27% sus emisiones en el invierno y las bajó en el verano un 67%. Esto relacionado con la energía que se usa para calefaccionar el hogar. Y la energía, entre comillas, para iluminar la casa, para cocinar los alimentos. Coronel también experimentó alzas en el invierno con un 4% en lo que es gas y un 35% en lo que es electricidad, y también una baja en gas en el verano, pero sí un aumento de electricidad en el verano. Entonces, en general, lo que hemos visto y que se repite un poco para todas las ciudades es que la pandemia no significó una baja de emisión como se pronosticaba en principio, ¿cierto? Que al dejar de realizar ciertas actividades íbamos a tener un impacto ambiental positivo. Al contrario, este impacto se trasladó al hogar. Sí. Y claro, si utilizamos energías que siguen dependiendo de los combustibles fósiles o modos de calefacción, en el fondo seguimos teniendo ese impacto. Y donde sí hubo unas mejoras bien importantes en el transporte, Coronel se comportó bastante bien porque fue de las pocas ciudades que pudo adaptarse, de las 4 que medimos, mejor a los efectos de la pandemia, ya que tiene el biotren. Entonces eso fue un factor bien positivo, el hecho de tener varias alternativas de transporte, no como Temuco, Valdivia o Osorno, que pasaron directamente a alta velocidad a lo que es el automóvil. En Coronel, si bien hay un alza en la motorización privada y en automóvil, igual se sostiene un poco y se compensa con que el biotren también subió, así que en ese sentido positivo. Sí, porque claro, disculpa, algo claro, fue a nivel país y lo hemos comentado en otras oportunidades, el uso de los vehículos particulares era algo casi, no sé si obvio, pero la gente lo priorizaba debido para protegerse contra el COVID-19. Claro, mira, no era tan obvio porque al menos, o sea, es obvio, pero tampoco tanto, porque muchos de los que estamos investigando transporte pensábamos que la pandemia era la oportunidad para fomentar modo de transporte más limpio, para mejorar el transporte público, claro, para que aparecieran las ciclovías de emergencia, mejorara la movilidad en bicicleta, pero desperdiciamos la oportunidad y no fue así. Aumentó el automóvil, de hecho en Coronel 17% de compra de automóvil en pandemia, o sea, de todos los hogares que medimos, un 17% se compró el auto en la pandemia, o sea, antes no estaba en su hogar, y claramente disminuyó el uso del transporte público y aumentó el uso de la motorización, pero así todo, el automóvil aumentó en menos proporción que Temuco, Valdivia y Osorno, dado que Coronel tiene el biotren y justamente también en pandemia llegaron los trenes nuevos, sí, lo que son cosas, cierto, también positivas. Y con todos estos resultados que aquí estoy haciendo un resumen porque tiene varios matices, ¿cierto? De
si hay más emisión en un automóvil a gasolina, a diésel, en los tipos de transporte. Tenemos ahí un background importante de resultados. Pudimos hacer 21 propuestas de sustentabilidad para ciudades de esta escala, que podemos ir, ¿cierto?, comentando. Sí, que de hecho las vamos a ir revisando porque acá yo la estoy viendo también, pero antes me gustaría, Helen, que nos comentaras el equipo de trabajo, cómo se fue desarrollando. Ahí nos mencionaba Caro también a buena hora lo positivo, que la gente también se dio el tiempo de estar respondiendo, y cómo se fue desarrollando todo este trabajo en general, cómo se fueron dando estos cruces de datos hasta lo que llegamos con estas 21 propuestas. Claro, bueno, primero que todo se hicieron 2 encuestas, una que fue en época ya de invierno, donde se preguntaron diferentes preguntas asociadas al tema de la huella de carbono, como tema de calefacción, de transporte, y esa misma encuesta después se replicó en verano para poder hacer las comparaciones de estos resultados y ver si es que habíamos aumentado o disminuido la huella de carbono en estas ciudades. Ahora ya estamos, ya finalizando el proyecto, pero tenemos todos esos resultados también disponibles. Y como decía Caro, hay varias estadísticas interesantes también respecto a las particularidades de cada ciudad. Sí, eso es súper importante. Y acá, Caro, para ir detallando, no sé si podemos revisar, Vero, ahí donde tenemos las propuestas, porque acá, ahí las tenemos. Tenemos, por ejemplo, ahí sí nos puede ir detallando en qué consiste, no sé, C1, el M1, ahí ir detallando toda esa, para poder ir leyéndolos mejor. Bueno, entonces, como ya dijimos, la encuesta nos dio luces de qué pasaba con los patrones de consumo y de consumo sustentable en los hogares. Y bueno, la huella de carbono tiene varios componentes. Uno es la calefacción, otro es la energía, otro es la alimentación, otro es la movilidad. Y nosotros, esos son los grandes como componentes de la huella de carbono. Entonces, en función de cada componente, nosotros estimamos cambios por la pandemia, y esos cambios también nos dieron luces de cómo se fueron adaptando los hogares. Por ejemplo, muchos hogares, para compensar su gasto, mayor aumento de calefacción en el hogar, ya solos con la pandemia cambiaron o mejoraron su vivienda con aislación térmica. Sí. Otros también no podían, por ejemplo, tener una cantidad de estufas a parafina y se cambiaron, por ejemplo, a calefactores eléctricos. O sea, las personas sin ninguna política pública ya hicieron algunos avances hacia modos tímidamente más sustentables. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con las propuestas es cómo, en el fondo, mejoramos la calidad de los hogares, mejoramos la sustentabilidad, pero ya le ponemos fuerza a las políticas públicas donde fomentamos el uso cierto y el consumo más sustentable. Entonces, lo que vemos es que en energía tenemos 5 propuestas. Por ejemplo, la que es la ley de renovación energética de edificios residenciales. Sí. Muchos ciertos edificios no son full electric, por ejemplo, o tienen un alto consumo por ejemplo, o pierden mucha energía en calefacción porque tienen una mala orientación o no tienen termopaneles. Sobre todo los más antiguos. Sobre todo los más antiguos, porque los que tienen la normativa actual ya vienen con estas condiciones. Entonces, ¿por qué no implementar un subsidio para la renovación energética de edificios de cierta data? Lo mismo con la calefacción. Ya yo comentaba que los hogares ya tímidamente un 11% hizo cambio de calefactores. Entonces necesitamos un programa para el recambio de calefactores. O sea, las personas por sí solas, sin un subsidio, ¿cierto?, que los ayude, porque sabemos que la energía eléctrica es más cara que la leña. Sí. Es más difícil cambiarse. Entonces, ¿por qué no un programa de aislación térmica? También pensamos el tema de la leña. Sabemos que la leña es parte de la costumbre en la región, en la zona, en el centro-sur. Entonces, una propuesta sobre una producción de leña con un manejo más sustentable, con una certificación. Lo mismo certificación de los sistemas de calefacción. También sabemos que hay mucha falta de información. Nos dimos cuenta, sobre todo porque aquí también, además de las encuestas, se hicieron entrevistas a actores locales de políticas públicas y también a actores nacionales, y estas propuestas, esta entrevista y los resultados de esta entrevista también se validaron en un focus group, donde invitamos a expertos del Centro Sur.
y en ese focus group les presentamos ya un primer diagrama de propuestas que fuimos ajustando con la ayuda de tomadores de decisión local. Entonces, también pasa por el filtro de las personas que van tomando las decisiones y que nos comentaban lo difícil a veces que es hacer políticas públicas, por ejemplo, el transporte para promover el uso de la bicicleta. Entonces ahí también pensamos un fondo de fortalecimiento de un transporte público más limpio, la electromovilidad que todavía no llega a las regiones, nos hablábamos mucho de la conectividad de las ciclovías, también algo que se ve más avanzado, pero que ya está avanzando acá en Santiago con el uso de los vehículos eléctricos en modos de transporte como los taxis, y en alimentación, que fue un grupo bien novedoso de propuestas. Ahí trabajamos con investigadores locales que están trabajando con la producción local, ¿cierto?, con la seguridad alimentaria, y ahí formalizamos 5 propuestas relacionadas con la participación ciudadana en el consumo alimentario sustentable, la promoción de alimentos locales. Nosotros muchas veces consumimos alimentos que vienen de China, por ejemplo, o de Brasil, eso ya tiene una huella de carbono alta. Desarrollo de huertas urbanas también. Claro, ese fue otro comportamiento que detectamos, que muchas personas en la pandemia hizo huerta por su propia voluntad. Entonces también ese puede ser un programa importante de sustentabilidad, como un plan de desarrollo de huertas comunitarias, huertas urbanas, información en el colegio sobre la alimentación y el consumo sostenible. Sabemos que la pandemia del COVID también está relacionada con hábitos alimenticios, y la producción alimentaria sustentable y la promoción de sellos también en alimentos locales. Ahí en Concepción se producen muchas hortalizas y alimentos que fácilmente podrían consumir si es que hay una mayor promoción y cierto, más incentivos para... Y conocimiento, como tú señalas, la difusión. Me quedo también con lo que tú señalabas, Caro, respecto a que se generan estas propuestas. Se conversa también con quienes toman estas decisiones. Y Helen, algo que hemos conversado en otras oportunidades también, que pasa y que muchas veces la ciudadanía se pregunta, están estas investigaciones, están estos estudios, está la academia hablando, está la ciudadanía siendo parte de esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estas propuestas? ¿Qué pasa desde la otra vereda cuando se tienen que tomar estas decisiones? Porque muchas veces algunas cosas ni siquiera tienen que ver tanto con temas de recursos, tiene que ver netamente más con voluntades o generar algún tipo de alianza, y esto se va optimizando y se puede llegar a buen término. Claro, este es un trabajo que va en diferentes escalas, que van desde organismos locales que pueden también implementar cambios, también a nivel nacional. Se pueden implementar políticas públicas, y también desde la escala individual uno también puede hacer su aporte a tratar de reducir el impacto en la huella de carbono y en el medio ambiente. Entonces hay que ir trabajando, yo diría que en estas diferentes escalas y de acuerdo a lo que es posible implementar también. Sí, absolutamente, y por eso también la idea, Helen, de dar a conocer estas propuestas a la ciudadanía y que lo hemos hablado quizás en otras aristas, porque esto tiene que ver con divulgación científica, por supuesto, y que no quede entre 4 paredes, o que no quede entre ustedes, quienes son los expertos y quizás manejan, lo manejan evidentemente de mejor manera, pero me refiero con los términos, de llevar esto también con un lenguaje mucho más sencillo a las personas, y claro, a veces uno lo hace de manera innata, pero no entiende el impacto que puede generar y el buen impacto que ha generado también ciertos cambios de conducta. Sí, mira, te cuento un poquito. La semana pasada hicimos un seminario donde presentamos las propuestas con mayor profundidad e invitamos a comentar a la Seremi de Ciencia de la Macrozona Sur, que es Valdivia, es la zona de Valdivia, Osorno. Pero previamente, cuando entregamos los resultados de la encuesta, también invitamos a comentar a la Seremi de Ciencia de la zona Centro-Sur, que es la de ustedes. Entonces, ella nos hablaba mucho de la difusión científica, de lo importante que era y de lo, en el fondo nos felicitaron la forma de diagramar también nuestros resultados. Hay una serie de infografías, las propuestas rápidamente van a encontrar unos circulitos en cada propuesta. Los circulitos significan cuánto es el aporte en la reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, si tiene 5 círculos, el máximo aporte; si tiene 3 medios, si tiene uno más bajo. También van a encontrar, cuando revisen cada propuesta, el objetivo de la propuesta, qué pasó en el COVID que nos motivó a hacer esa propuesta, la evidencia científica, que es súper importante,
y lo que se dijo en el focus group, o sea, lo que relevaron los actores locales de política pública, y también la referencia, o sea, estas propuestas no están hechas de la nada, sino que también están hechas en base a que esto ya se ha implementado en otros países, pero aquí lo proponemos de acuerdo a la realidad local, por supuesto. Y la semana pasada estuvimos con el director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Coronel, que la encontró muy valiosa y consideró que perfectamente se pueden implementar algunas en el plan ambiental que está haciendo la comuna. Lo mismo con el Ministerio de Transporte, que nos decían que ya están avanzando y que, bueno, la pandemia y todo esto les ha ido retrasando un poco el desarrollo de los corredores para buses eléctricos, pero que ya están, o sea, ya saben que hay que avanzar y que la sustentabilidad es un tema. Y el Ministerio de Energía también, que está o sea, nos contaban que ellos necesitaban mucha evidencia para tomar decisiones. O sea, que a grandes rasgos saben los problemas, pero que proyectos como este les aportaban muchas evidencias para saber en qué ciudades o en qué barrio apuntar más al recambio de calefactores o a la eficiencia energética de los hogares. Así que ha resultado súper satisfactorio para nosotras esta investigación, bueno, para todo el equipo, porque nos hemos vinculado bastante bien con las políticas públicas que esperamos que se concreten. O sea, nosotros no hacemos ciencia, obviamente nuestras propuestas requieren de toma de decisión y requieren ajuste, pero en el fondo ir haciendo cierto este link entre lo que aparece de la evidencia científica, cómo llevarlo a la práctica con la política. Sí, totalmente, y eso es lo que uno también ha visto en el último tiempo, que se trate de hacer esta conexión. Insisto, todas estas figuras, todos estos actores dentro de la academia, desde la ciudadanía, lo hemos conversado en otras instancias, lo que ocurrió en el estallido social tiene que ver también mucho con la molestia por temas medioambientales desde la ciudadanía, que cada vez está más empoderada, está más informada, gracias a este nexo que existe con las y los científicos. Caro, también respecto a lo importante de destacar, bueno, y lo estamos viendo justamente ahí, Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno, la importancia también de hacer esto en otras partes, no solamente y hablamos de la descentralización, pero no solamente desde la región metropolitana, dentro también de las mismas regiones. Bueno, claro, yo soy de región, así que soy de la región del Maule, buena parte de mi vida en la región de Valparaíso y en la del Biobío. Ahora, desde la metrópolis, tan criticada, intentando descentralizar, pero claro, no pierdo el espíritu regional. Y eso también nos comentaron mucho, que es muy importante evidenciar las problemáticas de otras ciudades y generar investigación de otras ciudades. A veces parece ser menos atractivo, genera menos motivación. Incluso dentro de la misma región, o sea, buena parte de la investigación se concentra en la ciudad de Concepción, por ejemplo, y menos en Coronel. Es imposible saber, por ejemplo, el aumento de la motorización en Coronel solo a partir de la encuesta de orígenes-destino, que son cada 10 años, y en el caso de la pandemia sabemos que los cambios fueron full, o sea, al instante. Nosotros decidimos estas 4 ciudades porque, bueno, tenemos cierta sensibilidad por el centro-sur y porque son ciudades contaminadas, entonces también quisimos dar relevancia a ciudades que tienen problemas graves de material, cierto, de concentración de material particulado, y que sabemos que hay una asociación entre la mortalidad del COVID con la calidad del aire. Entonces, en este caso, estas 4 ciudades del sur, pero por ejemplo, todos los temas de agua, es súper relevante estudiar cuencas que están con problemas de escasez o sequía, que son las cuencas del norte o ahí mismo en Ñuble. Claro, evidente, hay que salir de los problemas metropolitanos, e incluso yo diría de los problemas metropolitanos también de las propias regiones, como Valparaíso, Viña o Concepción, Talcahuano, sino que también ir a las ciudades intermedias. Absolutamente, esa es la idea. Helen, hagamos la invitación también a que estén atentos a lo que están realizando como CEDEUS, ahí dar el sitio web donde pueden estar no solamente atentas a este tipo de investigaciones, sino todo el trabajo que realizan constantemente. Así es, el proyecto tiene su propia página web, que es huellacovid.cl, y ahí también pueden calcular su huella de carbono, por si están interesados en saber cuál es su aporte o su impacto en temas medioambientales, así que los invitamos también a visitar la página web.
Mira, ya vamos a ingresar inmediatamente a hacer ahí. Sí. Me lo voy a auto aquí dejar para la pausa. Puedes calcular tu huella sí, antes de la pandemia y en la pandemia. Como que me da un poco de miedo, sí. Pero es necesario hacer esto. Huellacovid.cl ahí para que puedan también calcular, hacemos la invitación, ahí se hace el cálculo de huella de energía, cálculo de huella de transporte y verificación de datos y los resultados ahí para que puedan participar también en este sitio web. Un gusto. Ahí lo estamos viendo. A ver, iniciémoslo, hagámoslo cortito, chiquillo, en dirección. Hagan la simulación. Para que conozcan cómo está la interfaz. Ahí pongamos comenzar, eso es lo que estaba comentando yo, que calcula esta consta de 3 partes. A ver, ¿qué combustible usabas para calefacción? Puede ser más de uno, esto consumo hasta el febrero del 2020 y después tenemos consumo desde marzo del 2020 hasta hoy. Tenemos leña seca, leña húmeda, pellet, gas licuado. Y a ver, electricidad. A ver, estamos dando datos reales, Verónica Contreras. Ya, y dejémoslo en incógnito para seguir viendo lo que la gente conozca la plataforma. Pero puedes poner 10.000 pesos, por ejemplo. Y sí, uno empieza a calcular la boleta de la luz y sí. Ahora que todo ha subido, oye, la cuenta está terrible. Claro, y también subieron los precios. No, y el gas, terrible. De hecho, eso es lo que más vimos en este proyecto, que el gas fue lo que más subió en estas ciudades. Sí. Y la leña era como típico, como normal. Sí. La electricidad leve, pero el gas fue increíble el aumento. Sí, ahí es algo a estar atentos también a eso. Seguimos bajando porque eso tiene que ver con electricidad, cuánto tiempo usabas la calefacción al año y cuánto tiempo usabas la calefacción al año. Ahí están las fechas que señalábamos hasta febrero del 2020. A ver, bajemos un poquito más. Claro, ahí el número de meses. ¿Cuánto tiempo usabas? Pongamos 2 meses. 2 meses. Sí. Claro. Junio, julio y si uno después. Ah, no, solo números. Solo números, sí. Ya. A ver. Borremos el mes, dejemos 2. Sí. ¿Y sí, cuánto tiempo hasta ahora? Pongamos 2 meses, igual que no ha cambiado mucho, sí, el frío. Ponle 3, porque para que cambie con la pandemia. Ya. A ver, siguiente, para ver cómo supone que estuviste más de teletrabajo. Pero es que uno no salía de la cama, pues. Se mantenía calentita ahí. A ver, ¿qué medio de transporte utilizabas? ¿Cómo te mueves? Auto, hasta febrero del 2020. Antes de la pandemia. Sí, acá parece que están dando datos reales de cómo se transportaba nuestro comportamiento. Sí, no, yo creo que, claro, la mayoría también de acuerdo a la comuna a la que vive y a donde tiene su trabajo, en auto, locomoción. Claro. Es más complejo a pie. El valor que dieron es como lo que gastan, 50.000, 60.000 pesos. Un estanque al mes aproximadamente. Pero en pandemia hay gente que superó los 120.000 pesos. Oh. Terrible. A ver, y ahí los datos para ver mis datos. No, pero más que nada era para conocer la plataforma, para hacer la invitación ahí, que ingresen a huellacovid.cl. Helen, un gusto que nos hayas acompañado, y Caro también, no desaparezcan acá de la comunidad del contenido. No. Estábamos full haciendo esta investigación porque el Ministerio de Ciencia nos dio 1 año. Y bueno, ya sabes cómo se gestiona el tiempo en pandemia, no es fácil. Sí, allá vamos. Pero ahora ya estamos más libres. Vamos a tener tiempo de programar nuevas entrevistas. Helen, un gusto, que estés bien. Muchas gracias. Chao. Claro. Abrazos a Santiago, Caro, que estés muy bien. Ahí atento a todo lo que están realizando, por supuesto, investigadoras de CDEUS, el sitio web www.cdeus.cl para conocer respecto al trabajo que se hace constantemente, pero también al otro lado, huellacovid.cl para conocer cómo ha cambiado también nuestro impacto en el medio ambiente. Pausa comercial y ya volvemos.